Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Aprendices, un lugar donde hablamos de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizaje. Recuerde que pueden volver a escuchar todos los podcasts que tenemos en nuestra web de Espacios de Educación Superior, en la plataforma de audio iVoox y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Juan Pérez Mercader. Juan Pérez Mercader es un científico español experto en física multiescalar aplicada a la astrofísica y a la cosmología, profesor e investigador principal en la Universidad de Harvard y considerado un experto mundial en el origen de la vida. Hola, Juan, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Impresiona este pequeño apunte de currículum. Y enseguida iremos para que lo expliques con detalle, pero antes vamos a hacer como hacemos con todos nuestros invitados, y es empezar por los años jóvenes, empezar sabiendo por qué decides estudiar físicas en tu ciudad natal, Sevilla. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a estudiar las ciencias físicas? Uh-huh. Yo nací al lado de Sevilla, en un pueblo que se llama Alcalá de Guadaira, y crecí cerca de Sevilla, a unos 100 kilómetros de Sevilla, 90 para ser más precisos, en un sitio que se llama Huelva. Y allí fue donde pues crecí. Y estuve hasta los 17 o 18 años, no recuerdo exactamente los años y demás, pero lo que sí es muy importante es que cuando yo era un niño en Huelva, tenía unos 23 años y medio y 4, me empezó a interesar muchísimo la química. Y me empezó a interesar muchísimo la química, pues porque mi hermano y un amiguete suyo habían hecho una especie de cohetillo, en fin, no entraremos en los detalles, que le tocaban con una barrita de cristal mojada en ácido sulfúrico, había azúcar dentro del cohetillo, era un coche en un triciclo, movido con un cigarro, una funda de cigarro puro de aluminio, y ahí dentro pues tenían pólvora hecha con azúcar, azufre, etcétera, clorato, y entonces tocaban con una barrita de cristal, la ponían así detrás, ¡pum!, y aquello se encendía y ¡bum!, se movía el cacharro. Y entonces yo no tenía nada. Y decía, pero ¿cómo se puede mover esto si no tiene contacto con no hay un contacto mecánico entre las ruedas, como por ejemplo ocurre en una bicicleta, que yo sí entendía cómo funcionaba la bicicleta? Y entonces, ¿cuál es el misterio aquí? Bueno, pues empecé con cábalas, historias, y finalmente me di cuenta que aquello se movía porque tiraba material desde el tubo de Upmann, Upmann era la marca del puro, cuando se quemaba, pues tiraba material hacia afuera y se producía un desequilibrio entre las posiciones. Entonces, bueno, eso es la primera, la segunda ley de Newton y la tercera. Y bueno, pues con eso me empecé a preguntar primero cómo se hace la pólvora, por qué ocurre esto. Eso para cuando tenía 4 años ya lo tenía entendido cómo se hacía, y entonces me empecé a interesar, claro, en química, en entender la química. Entonces, pues mis padres no tenían muchos posibles, pero lo que sí tenían era un gran cariño hacia mí y hacia mi hermana y mi hermano, pero también una gran ansia de que yo me pudiese desarrollar mejor. Estamos hablando de los años 50, 1950 más o menos. Y mi padre pues estaba obligado a vivir en Huelva y bueno, pues éramos como forasteros allí. Huelva resultó ser maravillosa para mí. Es una ciudad a la que yo quiero muchísimo y a la provincia también, los quiero muchísimo, y allí me pude desarrollar. Claro, cuando empecé con la química, empecé a pensar, empecé a aprender cuestiones que tenían que ver con protones, con neutrones, con el núcleo, etcétera. Entonces vi que la química, pues en realidad no estaba explicando el porqué de los porqueses, por decirlo de esa manera. Y entonces empecé a interesarme en la radioactividad y en la física.
¿Eso con qué años? Eso, pues, O sea, antes de ir a la universidad. sí, 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 claro. Cuando tenías 6 o 7 años, entre 6 y 7 años creo que ya estaba yo. Entre 6 y 7 años, sí. Hay razones por las que me acuerdo perfectamente de las fechas ahora mismo. A esa edad, pues lo primero que se me ocurrió es cómo cuantifica uno la radioactividad. Y entonces, pues habrá que inventarse algo. Entonces, en la biblioteca de Huelva, que tenía sus cosas, pues encontré información acerca de contadores Geiger, etcétera, etcétera. Y entonces, pues contadores Geiger en Huelva, olvídate. Pero si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces, bueno, pues empecé a diseñar un contador Geiger, primero con válvulas, pero las válvulas me resultaban caras y sin embargo lo podía hacer con transistores. Tenía un amigo que su padre tenía una casa de reparación de radio y entonces le sobraban transistores y tal, y con eso ya me construí toda la electrónica de un contador Geiger. El contador Geiger lleva un sensor especial y eso pues eran palabras mayores para mí, pero bueno, pues sí, total, que para no alargar la historia me construí un contador Geiger. Y entonces, bueno, empecé a estudiar radioactividad, empecé a entender la separación del uranio, empecé a entender muchas cosas de física y la física, pues me di cuenta que contenía de alguna manera la explicación a la química. Y por eso me hice físico. Pero fue un conocimiento casi autodidacta antes de llegar a la universidad. Y probablemente durante el tiempo que pasé en la universidad también. Y yo he sido siempre bastante motivado y autodidacta. Porque ¿cómo fueron aquellos años en la universidad? Al final, con ese conocimiento previo con el que llegabas y esas ansias de aprender y saber, ¿te satisfizo la universidad o se te quedó corta? La universidad me costó trabajo al principio. Y me costó trabajo porque la forma de estudiar que había en la universidad, pues no era la forma en la que yo estudio y continúo estudiando hoy. Y la forma en la que continúo estudiando es tratando de desgranar los problemas yo mismo. Entonces eso no funcionaba así, funcionaba de otras maneras y me costó trabajo, primer año. Pero le cogí la carrerilla y tuve magníficos profesores en la Universidad de Sevilla, magníficos, en mecánica, en termodinámica, en electricidad y magnetismo, en mecánica cuántica. ¿Alguno que considerara que le marcara, que tuviera una relación especial, maestro-discípulo, que tenga un recuerdo especial? Tengo recuerdo especial, y esto no es por contemporizar y templar gaitas y nada parecido, en absoluto, en absoluto. Tengo un recuerdo especial hacia la gente, los profesores ayudantes, los profesores que había, especialmente en el departamento de termodinámica, en los cuales, los cuales vieron mi interés y mis posibilidades. Cuando estudiaba tercero para cuarto de carrera, se fue de Sevilla un catedrático que había de física nuclear, que era un tipo interesante. Él no me llegó a dar clase a mí, pero se fue. Entonces dejó la especialidad de física fundamental en la universidad un tanto en tenguerengue. Entonces, lo que hicimos los estudiantes de mi curso era tercero y los de cuarto fue, pues nos montamos nuestros propios cursos. Y entonces nos montamos nuestros propios cursos con algún que otro profesor que nos ayudaba y nos dábamos clases unos a otros. Y eso era después de las horas de clase, y generalmente era a partir de las 7 de la tarde o las 8 de la tarde en una sala de la universidad, de la Facultad de Físicas. Allí nos poníamos y aprendíamos de todo. Aprendíamos pues algo que después me sirvió para cuando hice los test de la relatividad general en los años 90. Pues en esta parte de mi vida, pues aprendí muchísima geometría diferencial, importante para la relatividad general. Aprendí muchísima mecánica cuántica, aprendí algo más de electrónica y aprendí muchas cosas. Y aprendí también que la universidad es un sitio para cultivarse no solo en en tu área de especialización, sino que había una magnífica cafetería en la que nos íbamos para allá, el personal fumaba como carreteros, pero bueno, en esa época yo todavía no fumaba
y allí nos poníamos en la cafetería a hablar de todo. Y era la época en la que estaba llegando a España lo que percolaba a través de las fronteras de Francia y demás, y en particular en mayo del 68 llegaba un poco tarde, pero llegó. Y entonces ahí, pues, yo empecé a entender quién era yo desde un punto de vista de perdón por la presunción del término que voy a utilizar, ideológicamente quién era yo, eh, cómo identificaba yo socialmente, etcétera, etcétera. Y entonces aprendí muchísimo, 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 muchísimo. También durante esa época, Francisco, ocurrió algo, y es que como estaba solo en ese tipo de cosas, no había gente que me pudiese guiar, pues entonces yo, ni corto ni perezoso, le escribí una carta a un tío que se llamaba Werner Heisenberg, el de la mecánica cuántica, que estaba en Múnich. Entonces le escribí, Dear Professor Heisenberg, bla, 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 bla. Y y estoy probando este teorema tal y cual. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Yo, bueno, muy sorprendido no estaba, porque cuando escribí yo esperaba que él me escribiese. Entonces me escribió y me dijo que, en fin, que el teorema estaba bien, que era interesante, que a lo mejor lo podría refinar un poco y publicarlo, y que si me quería hacer un doctorado, que me podía ir a trabajar con un estudiante de él que era profesor en la universidad de no sé dónde. Entonces yo a eso hice caso omiso. Sí, sin embargo, luego tienes una larga carrera de estudios posgrados, tanto en Irlanda como en Estados Unidos. ¿Cuál es el cambio, el choque de metodología, de universidad, de concepto? En Irlanda yo hice un máster en matemáticas y otro en física, que me llevó 2 años. Cuando terminé el máster, un poquito antes de los 2 años, cuando terminé ese máster, entonces me ofrecían ya pues que escribiese un par de cosas y un doctorado. Entonces yo dije, quietor, aquí hay que andar con cuidado. Yo no estoy suficientemente formado para que yo piense que puedo funcionar como un doctor, que tiene el doctor, el doctorado se caracteriza porque te da independencia investigadora. Entonces, bueno, pues en vista de eso, pedí una beca Fulbright y gané la beca Fulbright y me vine a un sitio en Estados Unidos que era el que a mí me gustaba venir, que se llama The City College of New York, el Colegio de la Ciudad de Nueva York. El Colegio de la Ciudad de Nueva York le llama el Harvard del proletario, porque era un colegio gratis, lo pagaba la universidad, y era un colegio donde un colegio es una universidad, un college, donde tú pues podías trabajar con colegas de muchas partes del mundo y eras ayudante de clases de gente muy buena. Y total, que ahí aprendí muchísimo y la metodología ahí fue que me concentré mucho en la física teórica y bueno, pues hice mis cosas ahí. Leyendo un poco sobre su vida, la verdad es que uno se queda bastante asombrado porque es una investigación multidisciplinar, puntera, en aspectos teóricos, fenomenológicos, experimentales y tecnológicos, en problemas con las fronteras comunes entre la bioquímica, la química física, la ciencia planetaria, la computación, la ingeniería, pero además luego uno se pone a leer lo que ha hecho usted a lo largo de su vida y nos encontramos con la física de teoría de partículas elementales, cosmología, astrofísica, física aplicada de materia condensada, física de no equilibrio, biología, relatividad experimental, teórica general, química teórica y experimental, ciencia de los polímeros, ciencias de la computación. Vamos a ver, ¿se puede tener una mente enciclopedista en el conocimiento en el siglo XXI? Bueno, lo que hay que tener es una mente despierta. La enciclopedia para mí es algo donde se guarda información. Yo no creo que tengo mente No, me refiero enciclopedista. enciclopedista a la cantidad de campos que ha abordado a lo largo de Ah, sus años. en ese Es decir, sentido. hay un concepto de tocar todas las fronteras, todos los temas, sin quedarse en ninguno en concreto, pero a la vez abarcando y uniéndolos todos. Sí. Bueno, eh, eh, eso es el resultado o sea, mi carrera científica es el resultado de varias cosas muy importantes. Una, por supuesto, es el apoyo de mi familia y mi entorno social en Huelva. Y mi entorno social a todos los sitios donde he ido y mis compañeros y demás. Pero hay un punto muy importante y es que yo siempre me hago preguntas.
y digo, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué cual cosa? Entonces lo investigo. Y para poder, por ejemplo, investigar por qué una célula computa o por qué una célula maneja información, pues tienes que entender qué es y las células hacen esto con química, tienes que entender qué es la computación con química. Y entonces, pues aparte de rascarte la cabeza, lo que tienes que hacer es subirte las mangas, sacar la pluma y ponerte con la pluma a escribir ecuaciones o a hacer ejemplos o a diseñar experimentos. Y eso a mí no se me da mal. Entonces, mi vida va trazando pues esa trayectoria de las preguntas que se me vienen a la cabeza. Y las preguntas que tengo en la cabeza ahora mismo y que he tenido durante los últimos 20 años esencialmente, tienen que ver con por qué existe vida en el universo y en la Tierra en particular. Entonces, yo no soy bioquímico y no puedo, por lo tanto, utilizar una intuición como la que tiene un bioquímico pata negra, es decir, de profesión, que tiene una intuición que ha desarrollado estudiando muchos problemas diferentes, a diferentes escalas, etcétera, etcétera. Yo esa ventaja no la tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar de otra manera. Y así, pues, me empecé a preguntar en qué consiste la vida. Primero, explicándola con ecuaciones, intentando explicarla con ecuaciones y después intentando, a la vez que trataba de escribir esas ecuaciones, tratando de entender cómo esas ecuaciones se podían realizar en las probetas, es decir, en el laboratorio. Y en eso ando todavía. Hemos generado sistemas que son capaces son totalmente artificiales, es decir, en la puerta de mis laboratorios dice, no se permiten ningunos productos químicos de la bioquímica. Es decir, que no vengas allí con ADN ni nada parecido, porque, macho, por ahí no entramos. O, colega, por ahí no entramos. Entonces, lo que hemos hecho es generar desde cero, partiendo de una mezcla homogénea, sistemas que la química los organiza, hace sus computaciones y los organiza para que sean capaces de manejar información química, sean capaces de construir las piezas con las cuales van a ir creciendo y van a ir preparándose para tener descendencia, es decir, eso se llama, y a gestionar la energía del sistema donde están, eso se llama metabolismo. Somos capaces, esos sistemas además, con esas piezas que han construido aquí, han crecido y además se están autorreproduciendo, que no es lo mismo que autorreplicando, se están autorreproduciendo y además son capaces de adaptarse a las condiciones del entorno de una forma espectacularmente inspiradora. Y usted, bueno, pues lejos del infinito de lo pequeño o lo pequeño del infinito, pues se fue a explicar la distribución fractal de las galaxias, Sí, extendiendo la física de los fenómenos críticos al universo. ¿Cómo se explica y se reproduce el efecto fractal en toda la naturaleza, en todo el universo? bueno, la fractalidad se rompe en ocasiones. La fractalidad lo que significa, lo que realmente, profundamente significa la fractalidad, es que los sistemas que tienen ese comportamiento están compuestos de muchos elementos que funcionan de manera, por así decirlo, síncrona. Es decir, que todos contribuyen dentro de su escala, todos contribuyen a que ese objeto tenga el comportamiento que tiene. Por ejemplo, un ejemplo de fractalidad, pues la relación entre galaxias. La correlación entre galaxias, cuando uno mira las galaxias, uno descubre, viendo su color, se ve cómo de lejos están de nosotros, viendo sus tamaños y sus tipos, pues se ve más o menos la edad, viendo las estrellas que se decaen, etcétera, se ve la edad. Entonces, uno descubre que si uno se sienta en una galaxia aquí y mide una distancia de R y encuentra otra galaxia, ¿cuál es la probabilidad de encontrárselo? Pues la probabilidad de encontrárselo va como la distancia entre las dos galaxias elevado a una potencia Ujú. negativa, lo que sea, eso no importa. Eso quiere decir que cuanto más separadas están las galaxias, menos correlacionadas están, lo cual es natural, porque han ido evolucionando y separándose. Resulta que las galaxias
las que vemos en cualquier ejemplo del Hubble Space Telescope o del James Webb Space Telescope, etcétera, las galaxias están correlacionadas de esa manera con un exponente que es la distancia elevado a menos 1.65. Entonces eso era un misterio. ¿Por qué menos 1.65? Bueno, pues yo hice unos calculillos, después me ayudó un colega que está en Madrid ahora, y desde entonces, ¿cómo se dice?, a mejorar lo que ya tenía. Y entonces, bueno, pues hicimos un modelo de las galaxias en las que nos imaginábamos las galaxias como un punto en un espacio que tiene masa y no tiene carga, etcétera, y que era pues algo así como una molécula no cargada que se anda moviendo y correlacionando, por ejemplo, cuando uno evapora agua. Entonces, bueno, pues eso se llama transiciones de fase y resultó que las galaxias pues se pueden entender y su correlación se puede entender como una transición de fase, un cambio de un tipo de manifestación de la materia a otro tipo de manifestación de la materia en la historia del universo. Entonces, eso que lo contase bastante sin ningún detalle, le da uno, y esa correlación es fractal. Y es el resultado de que el conjunto de todas las galaxias son piezas, partes. En el conjunto de todas las galaxias, cada galaxia es algo que contribuye al todo. En la economía, pues se dan también este tipo de situaciones. Eso lo descubrió un famosísimo economista italiano, Oscar Vilfredo Pareto. Este hombre, a finales del siglo XIX, pues escribió lo que se llama la ley de Pareto, que establece una ley de potencias que dice que cuanto más dinero se tiene, más pequeña es la población de gente que tiene ese dinero. Entonces, bueno, pues eso es otro fractal. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Pues ahí lo que se ve es que todo el mundo está contribuyendo a la economía, desde los pequeños a los grandes. Es decir, los que tienen muy poco a los que tienen mucho. Y los que tienen mucho son pocos. Y los que tienen poco son muchos. Era 80-20, me parece, ¿no? Que decía Pareto la proporción. 10-90 u 80-20. Depende de con quién uno hable y los fits que se hagan. El 80-20. Y eso, por cierto, tiene una cantidad enorme de aplicaciones. Una de las razones, me lo estás recordando, una de las razones por las que, por ejemplo, compañías como Amazon o Apple Music, etcétera, funcionan de una manera económica muy, muy ventajosa, es porque no tienen que mantener todo el inventario, sino el inventario existe, por supuesto, distribuido por muchos sitios, pero ellos han entendido, a través del Internet, han entendido la manera de conectar ese inventario con el cliente. Y por eso está el 80-20, dice, ten el 20% en stock y el 80% pues lo encargas cuando alguien te lo pida. Sí. Luego Pareto lo relacionó con la sociología y la teoría de las élites también, en torno Por ahí va. Pero puesto ya, vamos a seguir con usted, porque ya puestos a moverse en el infinito de la ciencia, es codescubridor del gravitomagnetismo, que es una propiedad de espacio-tiempo predicha por Einstein y otros en 1918 y que usted ha detectado y midió en 1998. A ver, lo primero, ¿qué es el gravitomagnetismo del espacio-tiempo? Si se puede, de una manera simple, sencilla. Sí se puede decir. Otra cuestión es que se entienda, pero decir, se puede decir. En la fuerza de la gravedad, si nosotros nos imaginamos que esto es una masa, bueno, esto es una masa, la fuerza de la gravedad, según Newton, yo suelto esto y se cae con una cierta aceleración. Ujú. Eso lo miró el amigo Einstein como una manera lo generalizó diciendo que el espacio y tiempo tienen curvatura y que cuando nosotros nos vamos haciendo viejos o cuando las cosas van van evolucionando en el tiempo, pues lo que ocurre es que el espacio y el tiempo son curvos. En esa evolución se produce una fuerza, digamos, centrífuga, porque se está uno moviendo en curvas, en espacios curvos,
Y esa fuerza centrífuga es la que nos tira hacia abajo, es la gravedad que experimentamos. Eso es extremadamente difícil de comprender y de imaginárselo, a menos que uno tenga una formación importante en geometría diferencial, etcétera. Entonces, hay otras maneras de verlo, y es la siguiente. Uno coge y escribe las ecuaciones que Einstein predijo para explicar la gravedad. Y se parecen mucho, esas ecuaciones se parecen mucho a las ecuaciones que describen matemáticamente, se parecen mucho a las ecuaciones que describen la electricidad y el magnetismo. Ahora nos vamos a ir un momento a la electricidad y el magnetismo y nos imaginamos la siguiente situación. Una carga eléctrica quieta y otra carga eléctrica quieta se atraen. Eso es correspondiente a la fuerza de atracción directamente de Newton. Cuando una carga eléctrica se mueve, produce un campo magnético. Por eso cuando uno coge una brújula y la pone junto a una corriente eléctrica, ¡pum!, la brújula se alinea. Entonces, en las matemáticas de la teoría de la gravitación de Einstein, hay una fórmula que dice, hay una predicción que dice que si uno tiene una masa, por ejemplo, esta pluma, y la muevo, el hecho de que se mueva la pluma genera un campo gravitatorio adicional. Y eso se llama el campo gravitomagnético. No tiene nada que ver con magnetismo, pero sí tiene que ver la estructura matemática con la descripción del magnetismo en las ecuaciones que describen el magnetismo. Entonces, eso es muy difícil de ver porque es un efecto pequeñísimo. Y nosotros, un grupo de 5 personas, nos pusimos a trabajar en ese tema utilizando unos satélites de NASA y de la Agencia Espacial Italiana. Estaba yo en esa época, estaba en Villafranca del Castillo, en un laboratorio del INTA que se llamaba y se llama LAEF. No, creo que ya no existe, ha quedado subsumado bajo otra entidad. Pues allí, en el LAEF, Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, pues nos pusimos a trabajar en eso y conseguimos, con los datos de los satélites, pues ver que efectivamente los satélites el movimiento de los satélites alrededor de la Tierra, pues si se estudiaba muy finamente, en muchísimo detalle, incluyendo efectos de albedo, es decir, el reflejo de la luz del Sol en las capas de nubes de la Tierra y la luz que se reflejaba, cómo movía a los satélites, todo eso estaba escrito ahí, teniendo en cuenta, pues uno descubre que era precisamente lo que había predicho el amigo Einstein y Lindsay Thirring, que eran las otras 2 personas, que claro, al lado de Einstein, pues cualquiera... Sí, quedan un poco en el olvido. Quedan en el olvido, pero Lindsay y Thirring fueron los primeros que lo hicieron y Einstein siguió el tema, pero no pudo ver para nada, no pudo ver esa predicción. Nosotros lo pudimos ver gracias a esto. Y es una historia muy complicada, pero muy bonita, de colaboración internacional. Es una historia en la que los resultados de experimentos que se habían estado haciendo durante años desde el Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz, pues contribuyeron unos datos espectacularmente buenos para nuestros cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una historia larga y bonita. Bueno, yo entiendo que para un científico, no sé si hay algo superior que confirmar una teoría de Einstein. Yo creo que hay cosas, bueno, confirmar una teoría de Einstein es importante, muy importante. Pero yo, Francisco, no me guío por lo que más mola. No, nunca. A mí lo que me importa es el porqué de las cosas, no que es lo más no sé qué, lo menos no sé cuánto. A mí lo que me interesa es dar respuesta a preguntas. Y hay una pregunta que Einstein nunca se hizo, ni se la podría hacer como tal, aunque sí habló de ello algo, o escribió algo sobre ello, muy poco, pero algo escribió, que es ¿por qué existe vida en la Tierra? ¿Por qué existe vida en el universo? Y esa pregunta es la que me tiene literalmente sin dormir. Y ya somos capaces de construir cierto tipo de vida muy elemental en el laboratorio, en mi grupo. Y bueno, pues ahora lo que queremos es ver si eso es coherente, los materiales que se utilizan en esa química de mi laboratorio, es coherente con lo que se ve en el medio interestelar, o si lo que se ve en el medio interestelar puede producir moléculas que hagan lo que hacen las mías en el laboratorio.
Entonces, eso es la pregunta que me hago desde hace 20 años, como decía hace un poquito, y no es que me esté tratando de llevar el agua a ese molino, sino que simplemente ha llegado por tu comentario hacia la Ujú. importancia de la teoría general de la relatividad que la tiene. Pero es que cualquier pregunta No, no, potente, cuando se juegan estas ligas nada asusta ya, ¿no? Están jugando bueno, en la Super Champions, porque también es usted uno de los primeros en explicar la estructura jerárquica del universo. ¿Cómo es esta estructura? pues la estructura jerárquica del universo es que el universo, después del Big Bang y su creación, pues se empezaron a formar otras estructuras. Por ejemplo, se formaron grandes aglomeraciones de masa, y esas aglomeraciones de masa y energía se empezaron a organizar entre ellas y acabaron, por ejemplo, formando cúmulos. Esas superestructuras empezaron a formar cúmulos de galaxias, y esos cúmulos de galaxias empezaron a partir y entre ellos y empezaron a generar galaxias, y esas galaxias se empezaron a reorganizar entre ellas y empezaron a generar estrellas, y de ahí pues planetas, etcétera. Esa es una visión de la jerarquización del universo, primero el universo entero, luego las nubes grandes de polvo y gas, luego la formación de galaxias a partir de esas nubes, cúmulo de galaxias y galaxias, y luego, etcétera, hasta las estrellas. Se llama top down, de arriba a abajo, desde lo más general a lo más particular. Ujú. Pero hay otra opción posible, que se llama bottom up. Claro, dices, ¿cómo se llama? Y dice, bottom up. Entonces, que es empezar formando, en lugar de cúmulos de esas grandes formaciones de cúmulos de galaxias, formar estrellas, las estrellas forman cúmulos de estrellas, los cúmulos de estrellas y estrellas se agrupan en galaxias, las galaxias se agrupan. Esa formación, todavía no sabemos cuál de las dos es la que ocurrió. Creemos que el James Webb Space Telescope nos ayudará a entender algo de esto. Pero esa es la estructura. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, pues sabiendo dos cosas: que las galaxias se correlacionan de la forma que decíamos hace un ratito, y sabiendo que el universo está fuera de equilibrio, pues a partir de ahí, si uno sabe física y sabe matemáticas, pues descubre que no tiene más remedio que haberse organizado el universo en su evolución, no tiene más remedio que haberse organizado en una estructura jerárquica, top-down, los números que salen son perfectos, y up y bottom-up, los números que salen yo no los tengo suficientemente claros. Y bueno, pues ahí está la cosa. Bueno, pero usted está trabajando con matemáticas, con física, pero en unos escenarios científicos que la verdad es que escuchándole le acerca casi a las grandes preguntas de la filosofía y de la religión, porque ¿qué es el universo? ¿Qué es la vida? ¿Cómo están unidos? Se acerca ya casi a las grandes preguntas de la humanidad. Sí, a mí me gusta decir que la vida es una consecuencia de la evolución del universo. Antes, cuando me has preguntado acerca de la evolución de estructura jerárquica del universo, está clarísimo que aquí no había vida. Antes de que existiera el planeta Tierra, no había vida aquí, en esta parte del espacio-tiempo que nosotros habitamos. Pero cuando se formó el planeta, un tiempo después, no sabemos bien cuánto, definitivamente no 2.000 millones de años, no 1.500 millones de años, menos de eso, pues empezó a existir vida en nuestro planeta. ¿Qué es lo que interviene entre antes de formarse el planeta en sí mismo y la aparición de la vida en el planeta? Pues lo que está ocurriendo es simplemente la evolución del universo. Se están enfriando los materiales que componen el planeta, etcétera, y se enfrían pues porque eso es la tendencia para cualquier cosa. El universo tiende a enfriarse en cierto modo, y así sucesivamente. Entonces, en ese proceso, pues se pasa de física a temperaturas muy altas a física a temperaturas más bajas con materiales complejos. Entonces ahí empieza a poder funcionar la química. Y evidentemente ahí funcionó la química porque aquí estamos nosotros para dar prueba de eso. Entonces, ese proceso, pues, de formación de vida por la evolución del universo es lo que a mí me gusta. Lo que más que lo que a mí me gusta es lo que a mí me convence de Ujú. por qué debe de haber vida en muchos lugares del universo. Y ahora que hasta en mi laboratorio uno es capaz de generar algo muy, muy, muy simple, que es extremadamente simple,
que uno es capaz de controlarlo y que además tiene todas las propiedades adscritas o comunes a todos los sistemas vivos, desde bacterias hasta un conjunto de árboles que se llaman aspen, que son enormes, etcétera, etcétera. El árbol no, el conjunto entero de aspen. Entonces, pues esas propiedades las cumplen todos los sistemas vivos. Pues entonces, esas propiedades están aquí porque se ha ido enfriando el planeta, porque, bueno, enfriando en sí mismo no, sino porque se han ido generando condiciones para la vida a través de la propia evolución. Pues esas cosas, esas mismas situaciones se deben de haber dado lugar en muchos lugares del universo, puesto que conocemos que cuando el universo ha ido evolucionando y, por ejemplo, ha formado galaxias y se han ido formando estrellas, pues la consecuencia natural para muchos tipos de estrellas es el generar sistemas planetarios. Y en esos sistemas planetarios, que hasta el año 1995 no conocíamos con certeza nada más que la presencia del nuestro, pues ahora conocemos como mínimo del orden de 4.000 y aún no hemos empezado directamente a escarbar bien cuántos hay. Pues estoy seguro que en muchos de esos lugares la propia evolución, el propio enfriamiento del universo, no estoy hablando de cambio climático ni nada parecido, el propio enfriamiento del universo pues debe de conducir con el mismo tipo de moléculas a situaciones parecidas a la que hay en la Tierra. Y esas condiciones parecidas, también la ciencia está avanzando en lo que es la generación de la vida artificial, de alguna forma. ¿En qué fase se encuentra la ciencia en este proceso? ¿Y cuáles son los límites de la ciencia? Bueno, lo que yo hago se puede llamar vida sintética, pero de verdad, no como la que otros que dicen que están haciendo vida sintética y que en realidad cogen la cápsula de una bacteria natural y juegan con él, no, y le llaman vida sintética, lo cual a mí no me gusta porque me parece que es exagerar. Me parece no, es exagerar, punto. La vida sintética ya la empezamos a hacer químicamente de una manera muy interesante en un bote, en un tubo de ensayo, somos capaces de hacerla. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues estamos empezando a entender, por ejemplo, en mi laboratorio, pero no solo en mi laboratorio, en otros laboratorios, en otras universidades, otros lugares del mundo, en Inglaterra, en Suiza, en muchos sitios, en Estados Unidos, Japón, etcétera, Australia. Estamos empezando a entender cómo construir sistemas que se mantienen, digamos, inmutables. Pero también estamos empezando a entender, y en esto nosotros estamos siendo pioneros, que es algo que a mí me gusta, estamos empezando a entender, Francisco, cómo esos sistemas evolucionan y cómo se adaptan a las condiciones. Entonces, yo puedo cambiar el tipo de luz que ilumina a mis bichos, le llamamos bichos, dicho sea paso, Biologically Inspired Chemically Operated Synthetic Systems. El acrónimo es bichos, está cogido así, que en inglés es bugs. Y la gente cuando digo bichos, me dicen, ¿un bico? ¿Qué es un bico? Y digo, no, bico no, bicho. Pues son esas células, esos sistemas vivos artificiales, muy, muy sencillos. Pero estamos empezando a entender cuando les cambio, por ejemplo, el tipo de luz, cambian de otra manera. Cuando ponemos dos diferentes, nosotros podemos hacer diferentes especies, el equivalente a poner, por ejemplo, monos y yo qué sé, y palmeras, pues somos capaces de generar especies que compiten entre ellas, como por ejemplo ocurre con los zorros y las gallinas, pues ese tipo de cosas nosotros las podemos hacer, o como ocurre con los paramecios. Y vemos que en nuestros bichos la dinámica que siguen para competir es análoga a la dinámica que siguen, por ejemplo, los paramecios. Entonces, estamos viendo que los primeros pasos para la lucha por la asistencia se llama Struggle for Life. La lucha por la asistencia de que hablaba el colega Darwin, pues se pueden dar también en este tipo de células artificiales. Entonces, estamos simplemente abriendo la puertecilla y eso abre una cantidad enorme de posibilidades de construir sistemas que sean capaces de ayudarnos a la explotación de nuestro entorno en formas más sostenibles o que nos ayuden a curarnos, en fin,
con cualquier sistema de estos, pues esto no lo hacen hoy, pero lo acabarán haciendo. Y no será mi grupo quien lo haga, pero nosotros hemos puesto las piezas fundamentales ahí. Y ya fuera de la elite, sino lo que es una estructura científica y de investigación, ¿qué le falta a España? ¿Por qué después de tantos años España es incapaz de crear un tejido científico permanente y continuo, independientemente del partido político que esté en el gobierno? Que siempre dicen que van a invertir, y la primera partida que reducen en cuanto pueden es esa. España es un gran país. Empecemos por eso. Los españoles son gente espectacular, creativa, muy creativa, trabajadora, muy trabajadora. Los españoles no somos vagos en absoluto, en absoluto. Muy trabajadora, en fin. Sabemos perfectamente nuestros compatriotas como somos. Es un país que ha jugado un papel muy importante en la historia moderna, es decir, la historia desde 1500 en adelante, aunque ya pues hay que hablar de otro periodo, pero en fin, ha jugado un papel muy importante y hay otras potencias que han ido por encima. España se distrajo mucho durante los siglos XVIII y XIX, se distrajo mucho de la revolución industrial, de la aplicación de la racionalización al el conocimiento de la naturaleza, es decir, la ciencia, se distrajo mucho. Y también se produjo una separación importante entre el tejido productivo y el tejido creativo y las universidades, etc. Entonces, ahí hay una serie de factores endémicos que nos acompañan y que no se, como vemos, no se los quita uno de encima en 50 años tan fácilmente. Ujú. España dio un salto importantísimo, importantísimo, importantísimo en los años 80. Con la transición, los años 80-90. Sí, y 90 y 2000. Y sigue dando pasos. Yo creo que España no está ni mucho menos atascada. En España, por supuesto, tenemos dificultades en establecer un tejido científico adecuado, pero es que no somos un país, no somos Estados Unidos, no somos Francia, somos otro tipo de país. Y yo creo que en algún momento, eventualmente es como se dice en inglés, pero eventualmente en inglés y en español significan cosas completamente aparte. En algún momento en el futuro estaremos en la liga que nos corresponde. Hay muchísimos muy buenos científicos españoles trabajando desde España. Ujú. Y ahí está su producción y su creación, etc. ¿Echa mucho de menos vivir en España? No y sí. No, pues porque yo estoy en el ambiente en el que estoy, trabajo en lo que trabajo, estoy muy a gusto haciendo eso. Pero claro, la comunicación no verbal es Ujú. es muy importante y en España pues es mucho más fácil que aquí. Yo aquí pues me comunico no verbalmente también con cierta facilidad, pero en España es mucho más fácil. Y España es el país que me vio nacer y al que yo quiero enormemente. Cuando hablaba antes de su conocimiento enciclopedista científico, la verdad es que hablando con gente que le conoce, me dicen que también su pasión es enciclopedista. La música, el flamenco, la literatura, el mundo andalusí, la ornitología, la divulgación científica. Es verdad que el tiempo es relativo, ¿no? Bueno, el tiempo es relativo y es relativamente corto. Bueno, yo creo que que el ser humano es muy rico y que todos tenemos la posibilidad de hacer cosas si nos enfocamos y si somos capaces de mantener el foco. Ujú. Si lo que vamos a hacer es el idiota y perder el tiempo, entonces ya eso es otra historia. Pero hay muchas maneras de divertirse. Ahora me acabas de recordar pues amigos cantadores, cuando has hablado del mundo andalusí y demás, Que fue amigos productor de cantadores. flamenco, ¿no? No, de flamenco no, coproductor de un disco de Amancio Prada, Ah, de Amancio Prada. sí. Pero en flamenco, pues Juan Peña, el lebrijano, y yo, pues fuimos muy amigos hasta que me vine aquí
y ya lo vi menos, lo veía menos, Ujú. pero fuimos muy amigos, estuvimos pensando en un proyecto para hacer los cantes, establecer los palos de flamenco en paralelo con la evolución del universo o la evolución de la vida en la Tierra. En fin, y tengo muchos amigos que son cantadores de flamenco, que tocan la guitarra, etcétera, y soy un gran aficionado al flamenco. En un instituto que hay que probablemente de forma inmerecida lleva mi nombre, se llama Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Pérez Mercader, que está en Corrales, al lado de Huelva, esa tierra que tanto quiero yo. Pues me mandaron hace un día o 2 días, no recuerdo porque con las horas y demás, pues anda uno aquí un poquillo despistado. Me mandaron un corte de una semana, de una tarde o una festividad que hicieron en el instituto para que la peña flamenca femenina de Huelva cantase allí y le enseñase a los chavales a apreciar el flamenco, etcétera. Y vi el vídeo que está en YouTube y bueno, genial. Entonces, claro, a mí se me abren las carnes cuando escucho eso y veo flamenco, lo veo en ese instituto que lleva mi nombre y al que tanto quiero, en fin. Y claro, pues ahí gastas algún tiempo que no lo gastas con las ecuaciones, pero en fin. Pero es disfrutar la vida también. Sí. Pues nos hemos expandido mucho en la entrevista, por utilizar un término. Así que vamos con 4 preguntas comunes que hacemos a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas y de respuesta corta. ¿Qué le ha dado miedo aprender y no ha hecho nunca? Tocar un instrumento musical, ¿Cuándo se para de aprender? nunca. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? Todo lo que he aprendido es bueno. Incluso las cosas malas que he aprendido me han Ujú. servido para, por lo menos, tratar de mejorar como ser humano. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Con mis padres y con mi mujer. Pues la verdad, Juan, no se puede imaginar, Y mis amigos. y sus amigos, no se puede imaginar la interesante que ha sido la charla. Me parece que podríamos hacer y tendremos que hacer, hablaremos con Alfonso para hacer edición 2, 3 y 4, porque hoy hemos aprendido muchísimo y espero que también estos minutos pues los haya pasado de forma agradable con nosotros en Aprendices. Muchísimas gracias por estar. A ti, Alfonso, y a todos vosotros, gracias por el trabajo que hacéis de llevar pues la trayectoria de personas un poco diferentes a la sociedad y por también hacer esto que me imagino que en otras entrevistas con científicos también lo hacéis, tratando de desgranar un poquito pues las cosas extrañas de la ciencia para que todos podamos saber más. Muchísimas gracias, Juan. El placer es mío, muchas gracias. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.